Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos una nueva transmisión en vivo hoy miércoles 17 de febrero. Espero que todos se encuentren bien. El tema del que vamos a hablar hoy día es el de todo sobre parantes Godox para iluminación, tanto para fotografía como para video. Nos vamos a centrar en mostrarles algunos modelos de parantes Godox que nos ofrecen, pero en realidad esto aplica para muchos tipos de parantes de distintas marcas. Vamos a darles algunas recomendaciones, algunos consejos de cómo usarlos y cómo aprovecharlos mejor. Y sobre todo, cómo elegir el que, realmente necesitamos. Pues no se trata de comprar cualquier parante que esté disponible, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Eh, Veo que ya hay algunos conectados. Por favor, un mensajito envíenme para ver si el video está bien, el audio se escucha bien. Ahorita me preocupa el audio porque, como sabrán, acá está haciendo bastante calor. Ahorita estoy en un ambiente que es un poco cerrado para evitar el ruido que venga del exterior y nos fastidia un poco. Entonces, de hecho que tengo un ventilador bastante cerca a mí. Y es por ello que justamente, no sé si se dan cuenta, pero el micrófono pechero que estoy usando eh, lo tengo con el cortaviento más peludito, el que me va a ayudar mejor a filtrar el sonido del viento o del ventilador que me está dando de forma directa, ¿no? A ver, Antonio Pix, está perfecto el audio y video, saludos. Gracias, Antonio, por tu mensaje. Gracias. Everson Cruz también, ¿se escucha bien? Entonces, perfecto, muchas gracias. Vamos a comenzar a hablar de este tema, que es un tema que de repente muchos no le dan la debida importancia, ¿no? Obviamente nos concentramos en elegir nuestro flash o nuestra luz. Vemos características, vemos todas las opciones que están disponibles. Compramos el flash o la luz que necesitamos, pero nos descuidamos un poco en elegir el parante. Simplemente a la persona que nos vende le decimos ya dame un parante para ese equipo, ¿no? Pero hay muchas cosas a tener en cuenta, o sea, no siempre nos va a convenir, digamos, pedir el parante, dame el parante más resistente, el más robusto, para que soporte el equipo que tengo. Muchas veces no basta con eso porque estaremos comprando algo que no necesariamente nos va a convenir. Puede que no necesitemos algo tan robusto, tan pesado, sino que más bien necesitamos algo que sea más liviano, por el tema del transporte, por ejemplo, y no solamente liviano en peso, sino en tamaño. Acá, por ejemplo, tengo ya los parantes, los tengo justamente en su respectivo empaque con el que viene, para que más o menos tengan una idea del tamaño que les va a ocupar cuando está guardado, ¿no? Todos estos parantes están colapsados, están en su cajita, y va a ser justamente el tamaño con el que se va a transportar, ¿no? Aproximadamente. Eh, ya hablándonos un poco, centrándonos en los parantes de la marca Godox, Godox nos ofrecía una línea clásica en la que tenemos al parante 302, 304, 303, 260T. Estos modelos han existido ya por muchos años, pero ahora Godox está introduciendo una nueva línea de accesorios en general, entre los que se incluyen los parantes, que son los que tenemos por ese lado, que se distingue por la etiqueta de color naranja. Estos ya son los últimos modelos que nos está trayendo Godox. Tenemos al 90F, al 210F y al 240F. Vamos a ver cada uno de ellos muy rápidamente. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a comenzar por este que acá es el más conocido, es el parante 302. Voy a dejarles acá una imagen para que vayan viendo. Ese es un resumen, hay algunas especificaciones algo técnicas de los equipos. Vamos a verlo ahorita uno por uno mientras veamos cada uno de los modelos. Pero por ejemplo, este es el primer parante del 302. Voy a agrandar un poco esto para que de repente lo puedan ver un poco mejor. Tenemos al parante 302. Comenzamos por la altura máxima, que es el dato que en realidad muchos se fijan, es lo único en que se fijan, ¿no? La altura máxima. ¿Cuál es la altura del parante? Ok, 1,90 m, 2 metros, 2,60 m. Pero eso no es todo lo que tenemos que fijarnos, ¿no? Tenemos también datos como altura mínima, que es la altura mínima en la que trabaja el parante, que casi siempre coincide con la altura del parante cuando está colapsado. Casi siempre, ¿no? Tenemos otros datos como el diámetro del tubo, que lo vamos a ver ahorita también. Cuántas secciones tiene y cuánto peso soporta.
Conocer el peso es muy importante para cuando querramos llevar nuestro parante a exteriores y vamos a transportarlo a otro lugar. eh, Ahí vamos a necesitar un parante que no sea muy pesado de repente, ¿no? Ese es el parante 302. Es el más liviano, el más compacto que nos ofrece Godox. Es el más barato también. Sale aproximadamente 69 soles es el precio. Eh, Como les decía, la altura mínima en la que trabaja va a ser de 73 centímetros aproximadamente. Y la altura máxima, si extendemos las tres secciones al máximo, nos va a dar 2 metros, 1,90 m de altura, aproximadamente también, ¿no? Eh, en este caso tenemos una espiga, que eso también es importante conocerlo. En este caso tiene una espiga de color plateado y tiene una rosca en la punta, una rosca de 1/4 de pulgada, que no todos lo tienen, solamente algunos parantes lo tienen. Esta rosca para cuando querramos colocar accesorios de manera directa. Lo usual es que usemos un bracket que va a colocarse encima, eh, pero también algunos parantes, sobre todo los más livianos en realidad, cuando ya es muy pesado no se recomienda usar esta rosquita, sino trabajar sí o sí con un bracket que nos va a sostener de una manera más segura, ¿no? Pero si vamos a trabajar con una luz LED pequeña, por ejemplo, puede que nos convenga conectarlo directamente a esta rosca, que es una rosca estándar de 1/4 de pulgada, ¿no? Aprovecho acá para mencionarles algún consejo, por ejemplo, esto muchos no lo saben, pero el parante lo podemos, cuando lo abrimos, lo ideal es tenerlo en un ángulo recto. Esa parte de acá, el tubo central con la varilla que sostiene las patas, voy a ponerlo en el ángulo de la cámara para que se note. El ángulo que forman esas dos partes tiene que ser un ángulo recto, más o menos como la esquina de un cuadrado. De esta forma, nuestro parante va a tener la mayor estabilidad que nos puede ofrecer. Eh, Sobre todo cuando trabajamos con algo más pesado, nuestro parante va a ser más estable y no va a ser tan propenso a que se pueda caer, ¿no? Obviamente lo podríamos trabajar de manera más corta, poniéndolo un poco más hacia abajo, más hacia arriba, pero no es lo ideal, ¿no? Podríamos trabajarlo así, de repente nos conviene en algún lugar donde no tengamos mucho espacio, porque cuando lo tengo en la posición ideal, las patas me dibujan un círculo con un diámetro determinado, pero si el espacio es reducido y queremos achicarlo un poco más, podemos trabajarlo, digamos que de esta forma, el diámetro de las patas se va a reducir, nos va a ocupar menos espacio, eso nos puede convenir, pero ya no va a estar tan estable, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El parante 302, ¿para qué accesorios es recomendable? Es recomendable para flashes portátiles con una sombrilla o con un softbox mediano, para luces LEDs, para paneles chicos y medianos. Un flash de estudio, por ejemplo, no es recomendable. Definitivamente que no deberías ir con este tipo de parantes, ¿no? Eh, para todo lo demás, flashes portátiles, luces LED, es más que suficiente. No tenemos una opción que es económica y liviana, fácil de llevar. Ese es el parante 302. Ahora vamos a ver el parante Godox 304, que es el que le sigue. Ojo, no hay que confundir porque, bueno, el 302 es el más liviano, de ahí le sigue el 304 y luego el que viene, que es el 303, o sea, no está en orden numérico. El 303 es más resistente todavía que el 304. Probablemente sacaron primero el 303, por eso tiene ese código. Y ese de acá lo sacaron en una fecha posterior y probablemente tiene ese nombre, ¿no? Pero no hay que confundirnos. En este caso, viendo la tablita, vamos a hablar rápidamente, tenemos una altura de 2 metros de altura mínima 73, si se dan cuenta es igual que el otro parante, que el que era más liviano, pero el peso es un peso mayor, es casi el doble del parante 302, ¿no? Es 1 kilo con 100 gramos. El diámetro de tubo es más ancho, eso les voy a mostrar ahorita, por ejemplo. Cuando hablamos de diámetro de tubo, es un dato muy importante a tener en cuenta, porque a veces podemos tener un parante, ok, nos dicen es un parante de 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros de altura, pero puede que sea delgadito, puede que sea muy liviano, que al final no nos va a resistir el peso que nosotros queremos. Por eso les decía que el dato de altura en realidad no me dice mucho de un parante, no me dice qué tan resistente es, ¿no?
el dato del diámetro de tubo sí nos dice bastante. Son básicamente dos diámetros que sobre todo debemos tener en cuenta. El diámetro máximo de tubo, que generalmente es el tubo de la columna principal, la que está más abajo del parante. Ese diámetro, en este caso, en el parante Godox 304, es de 25 milímetros, lo cual ya es algo mediano, algo más o menos ya resistente. Este parante, por ejemplo, sí nos puede soportar flashes de estudio, flashes de 200 watts, 300 watts, hasta un flash de 400 watts, que no es muy pesado, como el SK402, por ejemplo, sí soportaría este parante. Está en el límite ya. Probablemente un SK402 con un accesorio muy grande, como un Octa de 140, ahí ya podríamos comenzar a tener problemas. Pero para un softbox normal de 60x90 y un SK402 lo podría soportar tranquilamente. Y ni que hablar de un flash portátil con un softbox hasta grande incluso, no habría ningún problema. El diámetro de tubo máximo dijimos que era 25 milímetros y el diámetro de tubo mínimo del 304 es 19 milímetros, que vendría a ser el diámetro de este tubo de la sección que está más alta, ¿no? Hablamos acá también de 3 secciones y sube hasta 2 metros de altura. Tiene también la rosca de 1/4 de pulgada en la parte superior de la espiga para poder colocar directamente algún accesorio. Vamos a guardarlo un poquito para que no nos ocupe mucho espacio. Otra recomendación, por ejemplo, que hay que tener en cuenta en los parantes es de que si lo vamos a llevar a la máxima altura, o no a la máxima, sino a una altura más o menos considerable, digamos, no debemos extender solamente una sección del parante al máximo y la otra dejarlo al mínimo o subirlo un poquito de repente, ¿no? Si quisiéramos tener a determinada altura, lo ideal es repartir esa distancia entre todas las secciones que tiene el parante. Entonces, digamos que si yo lo quisiera tener, voy a buscar un ángulo que me cubra la cámara. Si yo lo quisiera tener a esta altura, por ejemplo, lo ideal no es que tenga extendido mi primera sección al máximo y mi segunda sección en nada, sino lo ideal es repartir esa cantidad. Entonces, cogería mi primera sección a la mitad de mi altura y la segunda a la otra mitad, ¿no? De esa forma se reparte el peso y va a soportar mucho mejor lo que le estamos colocando al parante, ¿no? Voy a dejarlo por acá ahora sí. Ese era el parante Godox 304. Vamos a pasar al siguiente, que es el Godox 303. Este sí ya, como verán, es un poco más grande. Vamos a ver rápidamente la tabla con las especificaciones. El parante Godox 303 llega hasta 2,60 metros de altura. Ya es algo un poco más grande. La altura mínima también aumenta, es 97 centímetros. Eso hay que tener muy en cuenta. Por eso que le decía, realmente algunos se van a comprar el parante más grande, como este, pero luego quieren llevar su luz a una altura que no es tan elevada, a unos 80 centímetros, por ejemplo. Este parante no lo voy a poder llevar a 80 centímetros de altura. No me va a dar esa altura, porque es más grande. En ese caso me convendría, por ejemplo, comprar un 304, de repente, que sí llega a 80 centímetros de altura, ¿no? Ya que su mínima es de 73 centímetros. En este caso, bueno, el diámetro de tubo máximo es 32 centímetros, que ya es más grande, es el de abajo. El mínimo 25 centímetros, que también es mucho más grande. 3 secciones, igual que los anteriores, y el peso ya es de 1 kilo con 430 gramos, ¿no? Igual. Las características son muy similares. Igual en este caso se aconseja formar un ángulo de 90 grados entre el poste central y la varilla lateral. Y otra recomendación importante también es, por ejemplo, cuando coloquemos nuestro accesorio de repente con un softbox o un octagón o lo que sea pesado y nos jala bastante peso hacia un lado, siempre tenemos que jalar el peso hacia el lado donde nos apunta una de las patas, ¿no? Por ejemplo, voy a tener mi flash con mi accesorio apuntando hacia el lado de allá, hacia mi izquierda, por ejemplo. Entonces esta pata de acá tiene que apuntar hacia el mismo lado, ¿no? De esta forma el peso, o mejor dicho la pata, va a soportar el peso y va a evitar que nuestro parante se venza.
Si lo colocáramos en esta posición, por ejemplo, donde no está apuntando hacia ninguna pata, el parante va a estar menos estable y ahí sí se podría vencer y, y se podría caer nuestro parante. Esto, por supuesto, vamos a achicarlo un poquito. Por supuesto que si estamos en un lugar donde ya sí hay más riesgo de caída, porque o hay bastante viento, hay muchas personas que están pasando y pueden golpear nuestro parante, se recomienda colocar algo de peso, una bolsa de arena, algún accesorio que nos pueda ayudar a mantener el parante en el suelo, ¿no? Pero normalmente, siguiendo esa indicación del ángulo de 90 grados y el peso apuntando hacia una de las patas, nuestro parante va a estar muy, muy estable. Ahora vamos a pasar al último parante Godox de la línea clásica, de la línea que nos ha acompañado ya por muchos años. De repente muchos de ustedes ya tienen alguno de estos parantes. Este es el Godox 260T. Es un parante mucho más pesado. Se siente la diferencia. Voy a poner las especificaciones. El peso de este parante, el 260T, es de 1 kilo con 920 gramos, ya casi 2 kilos. El doble casi que el 304 y, bueno, 500 gramos más que el 303. Si se dan cuenta, por ejemplo, el tamaño en altura es igual que el 303, que el que estábamos viendo hace un momento. El diámetro de tubo máximo y mínimo son prácticamente iguales. La altura mínima a la que puede trabajar y a la que podemos guardarlo es 100 centímetros, casi igual, un poquito más grande que el anterior, pero prácticamente lo mismo. Pero a diferencia del anterior, este ya es mucho más pesado. Este parante ya posee un sistema de aire comprimido. El aire comprimido nos ayuda de repente cuando tengamos un accesorio que es muy grande, muy pesado. Si soltamos esto de acá, si se dan cuenta, cae amortiguado por un sistema de aire comprimido que tiene el parante en su interior, ¿no? Tanto en la primera sección como en la segunda sección también cae lentamente, ¿no? A diferencia de los anteriores, por ejemplo del 303 o del 304, el 303 tiene un sistema también amortiguador, pero es un sistema de resortes, ¿no? Igual va a amortiguar la caída, pero es un resorte interno que está, bueno, igual en la extensión de abajo, en la extensión de arriba, también tiene un resorte, ¿no? Igual va a amortiguar posibles caídas. De repente soltamos nuestro equipo sin darnos cuenta, cuando el seguro está liberado, y esto va a hacer que se amortigue y nos evite posibles daños con el equipo, ¿no? Esa es la principal característica de este parante, ¿no? Ahora, ¿cuándo usar este parante? Este parante, si tienes un estudio fotográfico ya en un lugar fijo, donde tienes bastante espacio, porque eso también extendido las patas ocupa mucho espacio. Si tienes un estudio fijo, te conviene ya tener este parante que te va a soportar un flash muy grande, un flash de 1000 watts, de 1200 watts, ponerle un accesorio, un softbox, un octagon de 120, 140 a más de tamaño. No va a haber ningún problema en que lo puedas trabajar, ¿no? En cambio, por ejemplo, ese 303, que es de igual tamaño, también resiste, también puedes trabajar un flash de 1000 watts, uno grande con un accesorio grande, no vas a tener problema. Obviamente no es tan estable como el 260T, que pesa más. Pero este sí es recomendable, el 303, por ejemplo, cuando van a trabajar en otros, se van a movilizar, ya sea porque trabajen en exteriores o trabajen en distintos estudios. Para transporte conviene este de acá, que pesa mucho menos que este otro de acá, ¿no? Entonces ahí tienen que evaluar más o menos qué es lo que quieren, ¿no? Si yo tuviera un estudio en un lugar fijo, donde tengo espacio, no tengo problema de tamaño, y quiero colocarle, no tener ningún problema en cualquier accesorio que le vaya a colocar, me iría pues por el 260T ya para asegurarme, ¿no? Teniendo en cuenta también que no me importa mucho la distancia mínima, ¿no? Esos han sido los parantes de la línea clásica de Godox y ahorita vamos a ver los de la última generación que nos está trayendo Godox, ¿no? Voy a revisar algunas preguntas, a ver si es que están... A ver. Ok. Saludos para todos los que están conectados.
Saludos para Edu, Edinson, Ricardo, para Lourdes, Arturo, Luis Enrique, Osco nos pregunta, ¿qué precio el micrófono que utilizas está en venta? Sí, este micrófono es un micrófono inalámbrico de la última generación de Boya. También justamente estamos usándolo bastante ahorita porque lo estamos probando. Te muestro la cajita para que lo veas. El modelo es el BYWM3. El modelo es WM3, en este caso WM3U porque es la versión que entre los accesorios que incluye, porque incluye varios accesorios, me viene el accesorio para conectarlo a celulares Android. Hay otra versión que viene con un adaptador para celulares iPhone. Lo tenemos en venta, puedes buscarlo en la página web, es el B grande YWM3U en este caso, ¿no? Ricardo. Ricardo Ibáñez nos pregunta sobre la amortiguación de cada parante. Sí, justamente eso es lo que estábamos mencionando. Teníamos amortiguación por resortes y por aire comprimido, ¿no? Eh, sí, pues no sé si a alguien le habrá pasado. Por ahí si algún cliente nos ha consultado nos ha comentado de que alguna vez se le soltó su parante de pronto y tenía un accesorio más o menos pesado y justamente el aire comprimido al caer soportó el peso y bueno, evitó que haya un posible daño mayor, ¿no? En sus equipos, ¿no? Luis Rivas, los sujetadores se quiebran porque son de plástico. Esa es una muy buena observación. Hay una recomendación que tengo que darles también, muy importante, que sí he visto varios casos. Probablemente nosotros, cuando recién compramos los equipos, ese es el parante, por ejemplo. Coloco mi accesorio a determinada altura y comienzo a ajustarlo. Si se dan cuenta, es suficiente, por más que sea un accesorio muy pesado, acá está suelto, voy a darle media vuelta. Le he dado media vuelta, un poquito más ya de repente, un cuarto de vuelta más, y es más que suficiente para que esté seguro. Por más que yo le ponga un cabezal grande, no hay problema. Esto tiene, le he dado, ojo, menos de una vuelta. Le he dado menos de una vuelta al seguro. Por dentro tiene un sistema de frenos que va a presionar y es más que suficiente para el peso que le pongamos. Yo sé que algunos de repente, eh, por querer asegurar más su parante, pues le van a aplicar más fuerza. Y ojo que esto funciona como palanca. Esto me va a seguir, me va a permitir que yo le dé más y más vueltas. Yo podría darle más y más y más y más vueltas. ¿Qué va a pasar? De repente no pasa nada la primera vez que lo haces, pero ya comienza a desgastarse. Puede ser que se desgaste la perilla o puede ser que se desgaste el soporte o el sistema de frenos. Entonces va a llegar a un punto en que sí se va a romper. Eh, bueno, nosotros tenemos los repuestos de todos los parantes que estamos viendo, entonces por esa parte no hay ningún problema si a alguno les ha pasado, de hecho que ya varios clientes les ha pasado, no varios en realidad, pero sí algunos, y les hemos cambiado los repuestos, ¿no? Pero obviamente si podemos evitarlo es mucho mejor, ¿no? No ajustar demasiado ninguno de los soportes es muy importante, no ajustarlo. Lo suficiente, ustedes no se van a dar cuenta. Acá está suelto, le doy 3/4 de vuelta y ya está más que seguro. Si yo le sigo dando, me deja, si se dan cuenta, me deja. Yo podría seguir dándole más fuerza. Aquellos que de repente tienen más fuerza todavía, siguen y siguen ajustando y llega un punto en que se va a romper, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sigo leyendo ahora algunas preguntas que están dejando. A ver, Pablo Merino, falta el parante chiquito. También son súper útiles. Yo tengo uno de 50 centímetros de sólidos. Justamente eso es lo que ya vamos a ver ahorita en la nueva línea de parantes Box. Hay uno que es un parante pequeño, un parante de piso, por ejemplo, es que le suelen llamar a ese modelo. Ruth nos comenta, bueno, yo tengo ese modelo. Genial. Cuéntanos también cómo te está yendo, con qué accesorios los usas. Antonio, coméntanos el precio de cada uno. Sí, a ver, más o menos el precio del 302, voy a mandarles acá para no olvidarme. 302 está a 69 soles, 304 89 soles, 303 119 soles y 260T está en 159 soles, si mal no recuerdo, pero no equivocarme. A ver,
Iván Bulnes, ¿puedes decir el modelo exacto con el que aparece en la página del micrófono, por favor? Sí, búscalo como B grande Y-WM3U. O si no, busca también Boya, micrófono inalámbrico en el buscador también, y te va a salir de todas maneras. Javier Morales nos comenta si tenemos, nos pregunta si tenemos el Godox C-Stand. Lo hemos tenido, de hecho, y ahorita están agotados, pero sí nos van a llegar todavía en probablemente un mes o mes y medio, pero sí los vamos a tener nuevamente, así que atento. De hecho, que cuando lo traigamos también lo vamos a presentar, ¿no? Lolo, Gustavo, a mí nunca se me ha roto ningún parante y les doy duro, ok. Tengo el 260T y el 303. Genial, claro, la idea es que sí soporten, sabiéndolo cuidar, el parante sí les va a durar muchos años, de hecho, ¿no? De todas maneras. Ricardo Ibáñez, ¿cuál es el más recomendable, 303 o 260T, para usar con el portafondo para telas de 3x6 o rollos de 10 metros de cartulina por el peso? Ok, esa es una muy buena pregunta. Voy a mostrarles el... Bueno, tiene dos opciones, o el 303 o el 260T, que como estamos viendo, tiene las mismas, la misma altura, el diámetro es casi igual, es bastante resistente. De hecho, Godox tiene un portafondos que es el BS04, eh, que viene con los parantes, exactamente viene con los parantes 303, que son los más livianos, como el que está acá. Esto lo va a soportar tranquilamente. De hecho, ahorita estamos con ese modelo de portafondo ahorita también, y está justamente soportando voy a levantar la cámara a ver de repente si es que se puede ver. Está soportando justamente un fondo de tela, ¿no? Tenemos el portafondos que me está sosteniendo mi rollo de papel, que ahorita está nuevo, o sea, tiene casi todo el papel encima. Entonces todo el peso está casi ahí, ¿no? Y lo está soportando sin problemas, ¿no? El 303. Pero de hecho que sí hay clientes que nos lo piden, que quieren algo un poquito más pesado, ya sea de repente porque en su portafondo van a colgar algunos otros accesorios, algunas otras luces. Algunos de hecho que hacen eso, ¿no? Con algunos clamps puedes colocar luces en el soporte del portafondo. O van a colocar fondos de vinil también que son más pesados. En ese caso, sí les puede convenir el parante de 260T. Y de hecho que si alguien lo quiere, igual no lo piden. Quiero el parante BS04, pero en lugar del parante 303 con el que viene, quiero el 260T y simplemente pagan la diferencia y se llevan el portafondo con los parantes que son más resistentes, ¿no? Por ese lado no hay ningún problema, ¿no? Ok, bueno, ahora vamos a seguir con los siguientes parantes de la marca Godox, ya con los de la nueva línea. Que si se dan cuenta, el empaque también ya está un poquito más cuidado, ya me viene con, no es una caja simple, sino ya me viene con el logo y con el sticker, con las características, así ya acá ya nos indica incluso la altura del parante, que se sube, por ejemplo, este es el 90F, nos dice que sube hasta 87 centímetros de altura, soporta un peso de hasta 3 kilos, el diámetro de las patitas, el diámetro se refiere al tamaño que nos va a ocupar las patitas cuando estén ya armado el parante en el piso. Dibuja un círculo con un diámetro de 60 centímetros. La altura mínima en este caso es de 9 centímetros de altura. Este es uno de los parantes que me parece más interesante. Ya lo hemos mostrado alguna vez en una transmisión en vivo, pero lo vamos a ver nuevamente. Es uno de los parantes que me parecen más interesantes. Y bueno, el peso de este parante es de 1.2 kilogramos, ¿no? Igual si lo vemos en las especificaciones, y ahora estamos en los últimos, ese es el 90F. Igual, bueno, esto ya es lo que hemos mencionado, ¿no? Vamos a abrirlo. Si se dan cuenta, el tamaño es bastante pequeño también. Vienen con las... En este caso me viene la primera parte, que es solamente un soporte, una columna, que en este caso tiene una extensión más, con la base serían dos extensiones. Vamos a ver ahorita qué más nos viene. Nos viene esta parte que es la base. Vamos a ver ahorita también.
Y una tercera parte que es una espiga, que también lo vamos a ver ahorita a detalle. Voy a dejar esto por acá. Esa es la base. Viene colapsada para que nos ocupe poco espacio también. Vamos a estirarlo, simplemente cogemos de dos extremos y vamos armando nuestro parante. Hasta que esté completamente abierto. Y en esa parte de acá tiene una entradita con un seguro. Vamos a abrirlo y acá va a ingresar nuestra columna. Tenemos dos opciones de acuerdo a qué querramos usar. Por este lado tenemos una espiga con una rosca de 1/4 de pulgada, la estándar como las que tenían los parantes que vimos. Y por el otro lado tenemos la espiga de 3/8 de pulgada. Entonces digamos que si yo quiero tenerla de 1/4 arriba, voy a colocar abajo la de 3/8. Igual lo coloco, tiene un seguro para que quede completamente asegurado, por ese lado no hay problema. Y ya tengo armado mi parante, ¿no? Igual este es nuestro liberador, podemos llevarlo a determinada altura. Lo aseguramos aquí, lo aseguramos acá. Y si se dan cuenta, esto no me ocupa no hay mucha distancia entre la base de la columna y el suelo. Esto ya ir prácticamente al ras del suelo. Nuestra altura máxima es 87 centímetros de altura y obviamente lo podemos llevar a una distancia mucho menor, ¿no? Cuando reduzcamos la extensión. Pero esto no queda ahí. Ya que si recuerdan mencionamos que la altura mínima de este parante es 9 centímetros. 9 centímetros es muy poco, es menos que esto. Entonces, ¿cómo es que llegamos a los 9 centímetros? Simplemente sacamos esta extensión y colocamos ese tercer accesorio que nos viene incluido, que es solamente una espiga, igual 3/8 por un lado, 1/4 de pulgada por el otro extremo, y la colocamos en la entrada de nuestra base del parante Godox 90F. Es así como ya tenemos una altura mínima de 9 centímetros. Ahora, esto es lo que le llaman un parante de piso. ¿Para qué queremos esto? Hay veces que queremos colocar la luz en ángulos muy, muy bajos. Y como hemos visto en los parantes anteriores, teníamos una altura mínima de 70, 80, 90 centímetros. Menos que eso no podemos bajarlo. Cuando queremos usarlo a una distancia menor es cuando usamos este tipo de parante de piso. El Godox, en este caso es el Godox 90F. El acabado también, o sea, hay gran diferencia en el acabado en tema de detalle entre esta nueva línea con lo que hemos estado viendo, ¿no? No es que van a haber problemas con los anteriores, la calidad es bastante buena, no es que se te vaya a romper ni nada, como hemos mencionado. Por ahí también ya nos mencionaron que vienen usándolos por años, acá también los usamos ya bastantes años y no hay ningún problema. Pero la calidad de la pintura, por ejemplo, en ese caso ya nos incluye también el logo de Godox en el mismo parante, es algo que no nos incluía en los modelos anteriores, los modelos clásicos. Si se dan cuenta, también la cabecita tiene un dorado, bueno, no sé si se puede apreciar, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el cabezal del Godox 304, el clásico, que también es dorado, pero este es un doradito más pulido, es más brillante, está más bonito ese parante, es decir, esto no es que el otro sea feo ni nada, ¿no? Y no es que sea malo, pero la calidad de esta nueva generación de parantes Godox está viniendo muy, muy mejorado. Los soportes también se siente más sólido, la rosca se ve más sólida, el plástico yo diría que hasta es un poquito más sólido también. Entonces son detalles que Godox ahora está implementando en sus nuevos parantes, ¿no? Ese fue el Godox 90F y ahora vamos a ver el siguiente, ya el penúltimo, el Godox 210F, que ese es otro parante que también me parece más interesante. Vamos viendo las especificaciones mientras lo voy abriendo. Estamos en el 210F. Tenemos una altura máxima de 213 centímetros y es algo un poquito más grande. Altura mínima 51. Ojo, si se dan cuenta, por ejemplo, con el 304 la altura máxima era 2 metros y la altura mínima 73.
En este caso, en este parante, la altura máxima es 213, es un poco más, y la mínima es 51, es un poco menos. Es decir, nos da un rango mayor para jugar entre la altura de nuestro parante, ¿no? Esa es otra ventaja también. Bueno, el diámetro de tubo tenemos 28, 14 milímetros. El diámetro, el de la base, de la columna principal y el de la columna de la parte superior, ¿no? 14 milímetros. En este caso tenemos 4 secciones y un peso de 1.4 kilogramos. Vamos a abrirlo para que se pueda. En este caso tiene un diseño de patas reversibles. Si se dan cuenta, en los modelos anteriores, las patas se guardaban hacia adentro. En este caso, las patas están guardadas hacia arriba. Es por ello que le llaman, tiene un sistema de patas reversibles. Esto probablemente ayuda a que ocupe menos espacio también al guardarlo. Al guardarlo me está ocupando justamente su altura mínima, que sería 51 centímetros. Es muy pequeño, más fácil de llevar, por ejemplo, comparándolo con el 304, que de repente son los dos parantes con los que... Es el otro parante con el que competiría. Guardado hay una gran diferencia, ¿no? En tamaño. Vamos a abrirlo. Esta tiene las patitas de forma diferente también. Algo similar al parante de piso. Esto podemos colocarlo con la base muy cerca al piso. Nos va a ocupar menos espacio. Eso sí, para un tema de estabilidad y todo, las patitas, el largo sí es un poco más grande, ¿no? Eso sí es lo que me estoy dando cuenta, ¿no? El largo de la patita es mucho más grande para que sea más estable con este diseño que nos está ofreciendo este modelo de parante. Igual lo puedo colocar en el piso y en ese caso tiene 4 secciones. Sube hasta 2 metros 10, 2 metros 13 de altura. Y algo que me doy cuenta, por ejemplo, es de que el cabezal no solamente me incluye la rosca, voy a sacar el adaptador que viene incluido. En este caso tengo una rosca de 3/8 de pulgada, que es la segunda más usada en tema de parantes o cabezales en el tema de fotografía, ¿no? Pero por supuesto, si queremos usar la rosca de 1/4 de pulgada, tenemos el adaptador, que simplemente lo vamos a colocar y ya tendríamos una espiga con una rosca de 1/4 de pulgada, ¿no? Este detallito me parece bastante interesante, ¿no? Igual ese adaptador lo puedes usar también en otro accesorio. Es muy usado ambas medidas, ¿no? Es importante conocer eso también. 3/8 de pulgada y 1/4 de pulgada, ¿no? Yo creo que este parante ahorita es el que más me está gustando, creo. Ahora, este parante, por si acaso, soporta hasta 2 kilogramos de peso. Es decir, es para usarlo más que nada con flashes portátiles o luces, paneles de luces LEDs medianos, ¿no? Pequeños o medianos, ¿no? Hasta grandes un poco incluso, ¿no? Pero no es para usarlo con flashes de estudio, por si acaso. La ventaja es que no nos ocupa casi nada de espacio al transportarlo, ¿no? Esto entra prácticamente hasta en una mochila normal, tranquilamente, ¿no? Este fue el parante Godox 210F. Y ahora vamos a ver el último, que es el parante 240F. Vamos a ponerle las especificaciones mientras lo vamos abriendo. Ya sería el último, el 240F. Ya tiene una altura de 240 centímetros y es un poquito más alto. Tiene una altura mínima de 68. Ya aumentó también en la altura mínima en la que podemos usarlo. Pero aún así, esta altura es mayor que el del parante 304, por ejemplo. O del 303 también, con mayor razón. Sin embargo, es más alto que el 304 y es casi el tamaño que el 303, ¿no? Igual, el diámetro de tubo 25 milímetros máximo, 15 milímetros mínimo, 4 secciones y 1.3 kilogramos. Tiene su peso esto. Vamos a compararlo también con el 304, que creo que es también con el que competiría. En largo es menor, aunque ya no por mucho. Igual en este caso sí. Nos viene la espiga con la rosquita
de 1/4 de pulgada, igual que los demás parantes. Pero este diseño ya es el diseño clásico, ¿no? El de las patitas, que hay que dejarlas en un ángulo de 90 grados, recuerden siempre. Y subiría hasta 2 metros 40 de... 2 metros 40, se me cayó esto. Hasta 2 metros 40 de altura. Iría, yo creo que sí, más parecido al 304. Pero en ese caso también yo lo recomendaría para un flash portátil con un accesorio mediano o grande, no habría problema. Un flash de estudio, pero un flash de estudio pequeño. Uno mediano ya con un accesorio grande, yo creo que ya sería irse por el 303, ¿no? Este diseño sí es más clásico, tiene 4 secciones. Yo creo que no hay mucho que hablar, solamente el acabado. Obviamente el acabado también tienes el cabezal eh, con esta parte más pulida, más dorada, más brillante, los detalles igual de calidad. También me estoy dando cuenta que el freno con el que viene para sujetar esta columna y probablemente las partes también ahí es un freno metálico, entonces ya son detalles que Godox está mejorando en lo que es calidad de sus equipos, ¿no? Y esos han sido todos, vamos a dejarles el cuadro por última vez nuevamente para que vean el resumen. Tenemos los 4 parantes clásicos de Godox y hemos presentado 3 de la última generación, ¿no? Igual van a llegar más parantes de la nueva generación con otras características que ya los mostraremos cuando los tengamos, ¿no? Voy a revisar si tenemos algunas preguntas o algún comentario igual para contestarlo. A ver. Un saludo para todos ustedes que se están conectando ahí. Voy a entrar nuevamente. A ver. Un saludo, Manuel. Excelente servicio. Gracias, Manuel, por tu comentario. Opa, hace un mes compré un kit personalizado, buen servicio en envío a provincias. Gracias a ti por comprarnos y por dejar tu comentario. Un gran saludo. Bueno, ya estamos ya justo en la hora, así que vamos terminando. Ya se cumplen los 45 minutos de esa transmisión en vivo. Recuerden que si quieren ver también algún otro producto que quieran que lo mostremos acá en la transmisión, nos dejan un comentario también. Estamos tratando de hacerlo cada miércoles a esta hora. Ya nos comentan si qué tal les va el horario. Eh, a ver, por ejemplo, Opa Godside dice el 303 no viene con cabezal un cuarto. Sí, el 303 que es este de acá ya no viene con... No, ese es el 260T. Igual tampoco tiene, ese es el 303. Tiene una espiga más grande. ¿Por qué es que no viene? Porque los parantes medianos a grandes ya, sobre todo los grandes, ya no incluyen esa rosca, porque la rosca en realidad es más para conectar, como dije, accesorios que son pequeños, que no son muy livianos. La rosca, si se dan cuenta, es pequeñito, soporta cierta cantidad de peso, pero no tanto. Entonces, y la idea de este parante es para usarlo con accesorios que son más pesados, ¿no? Pero no hay ningún problema porque adicionalmente se puede colocar un bracket, puede ser de repente el tipo D, por ejemplo, de Godox, o algún otro bracket de rótula, que se coloca ya sobre la espiga, coge toda la espiga, lo que lo hace más seguro, y generalmente tienes varias opciones arriba de poder usar o rosca de 1/4, de 3 pulgadas, o de 3/8 de pulgada, o zapata para flash, etcétera, ¿no? O sea, por ese lado no hay problema. Ni el parante Godox 303 ni el 260T, que son los más pesados y robustos, no vienen con la rosca en el cabezal, ¿no? Entonces, eso sí es bueno aclararlo, ¿no? Eh, ok. El apta, a ver, Nilo nos pregunta, ¿qué tal Nilo? Un saludo para ti. Si el adaptador de 3/8 a 1/4 de pulgada lo venden. Sí, justamente hay, no sé si los tenga por acá, pero sí, hay unos, en realidad, esa parte yo le llamo un poquito de accesorios ferreteros fotográficos o algo así, porque hay una serie de adaptadores que te pueden hacer
porque hay conectores de 3/4, perdón, de 3/8 y de 1/4 que son macho. También hay los conectores que son hembra para recibir la rosca. Y hay todo tipo de combinaciones que nos podemos imaginar, ¿no? Para convertirlo de macho a hembra, de hembra a macho. Suena un poquito raro, pero bueno. Y de 1/4 a 3/8 también, por supuesto, ¿no? Eso de repente sí lo vamos a estar mostrando más a detalle porque es muy interesante también, ¿no? Hay también espigas como estas, por ejemplo, a ver, como la que tenía del parante de piso, que está aquí. Hay espigas también, espigas que tienen por un lado una rosca, una entrada de rosca y por el otro lado una salida de rosca. Hay espigas dobles como estas. Todo eso también se vende por separado, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta. Ese tipo de cosas a veces uno, eh, cuando quiere conectar algún accesorio de determinada forma, nos puede sacar de muchos apuros, ¿no? Eso es algo que me estoy dando cuenta que mi cámara está un poquito chueca. Creo que ahí estamos mejor. Bueno, voy a seguir viendo ya las últimas preguntas para dar por concluido esta transmisión en vivo. Erwin Velasco, ¿podrían hacer una revisión de las jirafas? Sí, muy buen punto. De hecho, eso sí merece una propia transmisión. Hay varios modelos de jirafa o boom. Para aquellos que no conocen, jirafa básicamente se trata de un parante que puede ser como este, muy similar, o uno ya más especializado. Pero el parante solamente lo podemos colocar en posición vertical. Y el boom lo que hace es, aparte de añadir un tipo de brazo, para trabajarlo de forma horizontal. Entonces, a veces cuando queremos hacer un tipo de iluminación cenital de arriba hacia abajo, en ese caso, por ejemplo, nos conviene usar un boom, ¿no? O para tener también mayor maniobrabilidad de nuestras luces, ¿no? Eso, de hecho, merece una propia transmisión. De repente, cuando ya nos venga el boom, el Godox 270, que es el último que ha lanzado, que lo hemos tenido pero se agotaron, igual que nos llegue vamos a hacer una transmisión. Nilo nos pregunta, ¿cuál recomiendas para la Insta360 Pro 2 que pesa 1.5 kilos? Claro, al pesar 1.5, cualquiera de estos parantes lo va a soportar sin problemas, incluso los más pequeños. Eh, porque, bueno, soportaban hasta 2 kilos, ¿no? Entonces 1,5 kilos lo va a trabajar sin problemas y como una cámara está colocada en la parte central del equipo, eh, no hay problema de que el peso se te vaya a vencer para un lado, ¿no? Es un peso centrado, o sea que no va a haber ningún problema. Y yo creo que va a depender de la altura en la que quieras colocar la cámara, ¿no? Yo sé que normalmente se coloca al nivel de vista de una persona, es decir, por ahí, bueno, 1,5 metros, 1,70 metros. Entonces tendríamos que tener un parante que llegue a esa altura y que no sea tan grande tampoco para que no haya tanto trabajo luego en borrar, porque la cámara, como es una cámara 360, luego hay que hacer un trabajo de edición para borrar aquellos detalles que no queremos que se vean, como la base del parante, por ejemplo. Yo creo, me gusta, por ejemplo, este parante de acá, el 210F, que llega hasta 2,10 metros de altura y tiene estas patitas que son más delgaditas. Entonces, y claro, y esta parte de acá también es más delgada, entonces si te das cuenta, si yo lo pongo así de perfil, bueno, de la parte inferior, es bastante delgado. Yo creo que esto va a ser más fácil de borrar en edición para que el parante no salga en la toma, ¿no? Porque los parantes clásicos tienen, obviamente, para que, bueno, soporte más peso y todo, la patita es más gordita, más visible, ¿no? Entonces, yo creo que sí, habría que probar con este parante, que bueno, la altura mínima es 55, la altura máxima es 210, o sea, por el tema de altura no creo que haya problema. Y las patitas nos va a ayudar bastante en justamente en lo que es edición de fotografía o video, bueno, 360, ¿no? Gamarra los precios. Bueno, Gamarra e Ignacio nos pregunta por los precios. Mencioné algunos, estos precios están, el 90F, si no me equivoco, a 119 soles. Y el 210F, que cuesta igual que el 240F, si no me equivoco es, o bueno, están 149, 159 soles. Disculpa que no tenga los precios exactos ahorita, pero vamos a dejar un link con, los precios para que lo puedas ver o puedes buscarlo también en la web de Fotoperú 35. Voy a dejarles ahí
pueden buscarlo en la web fotoperú35.com o por Facebook, Instagram, nos dejan un mensaje y con gusto los vamos a responder, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver los últimos. Vinilo nos comenta, bueno, el parante se ve bueno. Sí, hay que probarlo de todas maneras con una cámara 360. Iván, ¿qué tipo de material recomiendas para fondos fotográficos? Eh, bueno, en fondos fotográficos hay, ahorita, bueno, hay tela, papel y últimamente está saliendo bastante vinil. Bueno, no bastante, pero están apareciendo. Tela es lo clásico, papel, por ejemplo acá lo que tenemos es uno de papel, son los más usados, ¿no? Lo que es tela, de repente a algunos no les gusta porque la tela a veces como que se arruga un poquito y tienes que tener un poquito más de cuidado en la iluminación para que no aparezcan esas arruguitas en tu fotografía, en tu video. En el caso del papel no hay ese problema, ¿no? Porque una iluminación bastante simple puedes tener una superficie bastante pareja, ¿no? Normalmente el tema de papel sería lo más recomendable, pero el papel, si tienes un estudio fijo, en un ambiente fijo, no hay ningún problema, porque si te das cuenta es un rollo de papel que es bastante grande, es algo pesado también, es muy muy largo, entonces a veces no entra eh, ni siquiera bueno, en una maleta ni hablar, ¿no? En un auto entra apenas, en un auto normal a veces ni entra porque tiene que sobresalir por la ventana, entonces es difícil de llevar. Si vas a trabajar en ambientes con distintas ubicaciones, sí o sí vas a tener que usar tela, ¿no? Una tela, un fondo de tela. Eso sí tienes que tener más cuidado con tu iluminación. Probablemente en edición vayas a tener que trabajarlo un poquito para pulir algunos detalles. Pero si vas a trabajar en exteriores, pues no tienes opción, ¿no? Tienes que usar tela sí o sí. Si tienes un estudio fotográfico fijo, ya lo más recomendable, sobre todo si quieres colores enteros, sí es trabajar con un rollo de papel, ¿no? Si vas a trabajar ya con detalles más artísticos como temas, colores moteados y ese tipo de fotografía, ahí sí un fondo de tela no habría ningún problema. Incluso a veces las arruguitas que pueden tener le da un detalle, una personalidad a tu foto, entonces eso no habría ningún problema, ¿no? Y como es moteado, es medio jaspeadito, no va perfecto, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Eh, a ver, Ricardo Ibáñez nos pregunta si se le pueden adaptar ruedas a los parantes 303 y 260T. Sí, eso es también justo una muy buena pregunta, algo que me estaba olvidando mencionarles. En el live pasado mostramos dos modelos de ruedas Godox y ambos modelos es compatible con prácticamente todos los parantes que tenemos, bueno, con casi todos los que tienen patitas. Con el 303 y con el 260T, por supuesto que sí, sí son compatibles los dos modelos. Eh, Igual, ¿no? Habrían dos modelos de ruedas, uno simplemente con rueditas para que lo puedas deslizar, otro ya más grande y pesado con un sistema de frenos. Igual, envíanos un mensaje, pregunta por ellos y te vamos a dar más detalles, ¿no? O lo puedes buscar en la web, fotoperú35.com, busca ruedas y de hecho que te va a salir ahí en el buscador, ¿no? Deimar Guerrero, 303 para exteriores, 303 para exteriores con softbox de 1.20, sí, totalmente. Totalmente, el 303 es para llevarlo, no te pesa mucho, pero es resistente. Y si le vas a poner un softbox de 1,20 m, pues no hay ningún problema, ¿no? Puedes meterle hasta un flash de los AD 200 Pro, ni hablar, 300 Pro, 400 Pro, hasta el 600 Pro o el 600 BM. Con el Octa de 120 lo va a soportar sin ningún problema el parante Godox 303. Ok, bueno, ya ahí estamos terminando ahora sí, ya nos pasamos un poquito de la hora. Eh, Damos por concluida la transmisión en vivo. Vamos a tener una nueva transmisión el próximo miércoles, igual 6 en punto de la tarde. De todas maneras, la transmisión queda grabada en Facebook. Así que si quieren volver a verla, no hay ningún problema, ahí estará. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Un gusto que hayan estado aquí. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.